Buenas noches, Shalom. Mi nombre es Alonso Corrales. Le queremos dar las gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder entrar de nuevo a cada uno de sus hogares a través de las ondas de Canal 54. Ya teníamos algunos días de no vernos por acá, por el canal, pero por la gracia del Eterno, a pesar de todos los pesares, acá estamos presentes para poderles compartir de nuevo la palabra del Eterno. Esta noche queremos traerle un tema titulado ¿Quién es Israel? Este tema esperamos que les sea de grande bendición y sé que les va a ayudar mucho para poder entender las escrituras. Es parte de la clave para poder entender quién es el Israel del Eterno, aquel que el Eterno ha llamado para este tiempo, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones, a toda tribu y a toda lengua. Queremos dar las gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestra página en Facebook, Shalom TV CR, Shalom TV CR, ahí nos pueden contactar. También tenemos otro medio de comunicación que es el correo electrónico isaías40.8@gmail.com y dos teléfonos de celular que por los que nos pueden llamar, nos pueden contactar después del programa para poder contactarnos los unos a los otros. Es el 8814-5449 y el otro es el 6171-9999. 8814-5449, 6171-9999. Aparecen en la parte inferior de la pantalla para que ustedes puedan contactarnos. Y de paso les queremos anunciar a todos aquellos que nos ven que por favor si nos pueden mandar un mensaje de texto con su nombre y su dirección, podemos contactarnos para queremos regalarle lo que ha sido esta temporada de Shalom TV en DVD. Entonces si ustedes lo desean, pueden contactarnos para regalarles todos los programas que tenemos por lo menos aquí a disposición, para podérselo regalar, para que ustedes puedan ver todos los programas que hemos pasado prácticamente creo que desde diciembre hasta este mes de abril. Entonces le dejamos esa oferta, por así decirlo, para que ustedes nos reporten también de paso su sintonía, donde ustedes se encuentren, que nos puedan buscar por esos medios para poderles regalar los programas que tenemos de Shalom TVCR. Ok, bueno, entrando ya al tema, es bien interesante que hoy, que estamos 23 de abril, se está celebrando adicionalmente el aniversario de la independencia del Estado de Israel en 1948. Son 67 años desde que se volvió a dar una tierra al pueblo judío, allá en la tierra histórica donde siempre habían habitado, pero por causa de la gran persecución que se había levantado en Europa por la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos se movieron para poder buscar de nuevo tener un territorio donde ellos establecerse, y volvieron a establecer lo que se conoce como el Estado de Israel, del cual vamos a mencionar un poquito, hasta vamos a ver un poco el mapa, pero hoy casualmente se está celebrando el 67 aniversario de la restauración del Estado de Israel allá en Medio Oriente. Y como no hay casualidades, nosotros ni lo teníamos en mente eso del aniversario, o para hoy teníamos este tema de quién es Israel, y eso es lo que queremos conversar a través de la presentación que les traemos en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración a nuestro Padre Celestial para que nos pueda guiar nuestros pensamientos, guíe los pensamientos de ustedes también, y podamos ser bendecidos con el tema. Muy probablemente por cuestión de tiempo no vamos a poderlo abarcar todo, pero vamos a subir todas las diapositivas a la página de Facebook para que ustedes puedan analizarlas, pesarlas, analizar lo que les estamos presentando, que siempre ha sido, ustedes saben, la línea que nosotros planteamos desde el puro inicio cuando comenzamos aquí con Shalom TVCR, que era que ustedes pudieran analizar la información, lo pesaran y revisaran si lo que le estamos planteando está bien o está mal. Entonces, a la luz de la Escritura, obviamente. Entonces, vamos a tener una palabra de oración para que podamos comenzar con este
programa más de Shalom TVCR. Querido Padre, queremos darte las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en esta noche te queremos dar las gracias porque hasta acá nos has guardado la vida. Por tu amor y bondad nos has dado la oportunidad de presentarnos en este lugar. Así que te pido, Padre, que puedas bendecir a los equipos de transmisión, al compañero acá, el DJ que está acá con nosotros, el hermano Héctor, que lo bendigas, que puedas bendecir el programa en general para que pueda ser de grande bendición a aquellos que lo van a observar y a ver, para que podamos todos ser edificados. Gracias por todas sus misericordias y que podamos aprovechar este tema que vamos a presentar. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador. Así sea. Ok, vamos entonces a la presentación. De nuevo, buenas noches. Mi nombre es Alonso Corrales y vamos a iniciar con la presentación de este tema de ¿quién es Israel? Bueno, se manejan muchos conceptos, con respecto a quién es Israel. Vamos a verlos aquí en la pantalla inmediatamente para que podamos tomarlo en cuenta algunos conceptos y hasta mitos que respecto a quién es Israel se tienen hoy en día. Ok, ¿quién es Israel? Muchos dicen Israel son los judíos. Ok, muchos dicen Israel es ese país que ahorita les estaba hablando que está establecido allá en Medio Oriente, que hoy está cumpliendo 67 años desde 1948 de haberse independizado, no tal como tal, pero sino haberse restablecido en la tierra allá de Medio Oriente. Otro concepto es Israel es únicamente el Jacob, aquel que se le cambió el nombre en el Antiguo Testamento. Pero uno de los conceptos que manejan muchos de las congregaciones, que tal vez de personas que nos están observando hoy en esta noche, es que Israel es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Se habla de esa congregación de seguidores del Mesías que le continuaron con su mensaje. Otros dicen son los cristianos. ¿Qué es el cristianismo? Pues aquellos que se levantaron después de los discípulos, ¿verdad? Para continuar el mensaje. Pues también ahí se habla de que estos son el Israel. Entonces vemos que hay varios conceptos con respecto a quién es Israel. Ok, bueno, ciertos mitos comunes que se manejan es que los judíos fueron el pueblo escogido del Antiguo Testamento. Ok, que solo los judíos fueron. Y eso lo vamos a ir aclarando un poquito conforme vamos pasando la presentación. Y que la Torá, o sea, las instrucciones, los mandamientos, los estatutos fueron solo entregados a ellos. Entonces, como ellos son Israel, ellos son los que fueron depositarios de eso y eso solo le toca a ellos. Después, ya hablando un poquito más hacia adelante, en lo que llamaríamos el Brit Hadashah, el pacto renovado, esas cosas que hacía Yeshua, como la Pascua, la circuncisión, o el Bar Mitzvah, o la fiesta de tabernáculos, etcétera, eran solo celebraciones judías que les correspondían a ellos, ¿ok? ¿Qué más podemos hablar con respecto a quién es Israel? Ok, vamos a ver que Israel, a través de la escritura, es definitivamente ese pueblo que el Eterno seleccionó para recibir sus santas instrucciones. Esas santas instrucciones las recibieron las tribus de Israel estando todas al pie del monte. ¿Cuántas tribus estaban presentes al pie del monte? Estaban 12 tribus presentes en el momento que el Eterno, con su voz de trueno, impartió sus instrucciones a Israel. Recordemos un poco de la historia que allá encontramos en el libro de Shemot en Éxodo, que muchos de ellos dijeron que no hablara el Eterno directamente, sino que fuera Moshe o Moisés el que diera las instrucciones. ¿Ok? ¿Qué más tenemos con respecto a ese mensaje acerca de Israel? Bueno, pues que cuando ellos estaban ahí, al pie del monte, solo una 12ª parte de esas tribus era Judá. Eso es algo que muchas veces se deja de lado, y es este asunto. Judá era únicamente una de las 12 tribus. Hoy en día, Judá es esa tribu que se ha llegado a establecer allá en la tierra de Israel, ¿okay? En la tierra de Canaán. Es todas esas personas
que volvieron a esa tierra después del año 1948, luego de estas grandes persecuciones que se dieron en Europa por parte bueno, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, de parte del nazismo, pero desde 1492, con la llamada Inquisición, se había levantado una gran persecución contra todos los judíos en los países católicos. En esos países católicos se había levantado una gran repulsión por todo aquello que fuera judío. Ok, vemos acá en pantalla cuáles son esas 12 tribus. Ahí tenemos resaltado en amarillo a 2 tribus en especial, y ahorita la vamos a hablar por qué. Como podemos ver, son 12 tribus, y de esas 12 tribus, una era Judá, ¿verdad? Que los descendientes de Judá, de Yehudá, es su nombre en hebreo, los descendientes de Yehudá son los conocidos como los judíos, ¿ok? Esos son los descendientes de Judá, pero Judá era uno nada más de los 12 hijos de Israel. También tenemos a los de Rubén, los de Simeón, Leví, etcétera, etcétera. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Dónde están todos los descendientes de estos otros hermanos de Judá? ¿Ok? Y de eso vamos a estar hablando en esta noche, tratando de contestar la pregunta, ¿quién es Israel? Entendiendo que el concepto de Israel es de estos personajes, hijos de este patriarca conocido como Israel, el cual servía a un todopoderoso, a un Elohim, muchas veces para que podamos entender, a un Dios que es conocido con el nombre de Yahvé. Ese es el Dios de Israel. ¿Okay? Muchas veces las personas le dicen a uno que Dios te bendiga, pero muchas veces no saben cuál es el Dios que le están encomendando a uno que lo bendiga o lo guarde. Debemos de entender, por lo menos en el concepto que se maneja en esta zona del planeta, es el Dios de Israel, porque como dice en el Brit Hadashah del apóstol Shaul, que hay muchos dioses, dice en 1 Corintios 8, hay muchos que se llaman dioses, pero solo hay un Dios verdadero que es el Padre de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Ok, continuando acá con la presentación, de esas 12 tribus, Judá es una de esas que gobierna y si le es entregado algo especial. A Judá se le es entregada la monarquía, la preeminencia, la bendición sacerdotal, y a José o Joseph se le es entregada la porción material. ¿Dónde se encuentra eso? Por cuestión de tiempo no podemos leerlo, queridos amigos, pero los quiero incentivar a que vayan al libro de Bereshit, capítulo 49. ¿Cuál es ese libro? Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 49, ustedes van a leer por ustedes mismos acerca de esta bendición. A Judá, por ejemplo, esto lo pueden leer en el 49:10, se habla de que Judá recibe el cetro, y ese cetro va a estar por Judá por siempre. Es una bendición que está dando el padre Israel sobre sus hijos. Y a José o Joseph se le da la porción material, incluyendo la oportunidad de ser el precursor de grandes naciones. Ok, vamos a continuar acá con la presentación. Okay, vamos a ver. Ok, ahí se me pasó una. Ok, en Génesis 48, leemos que José va a donde está su padre Jacob o Israel, y pide que bendiga a sus hijos. Lleva a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés. Cuando los lleva a presentar para bendecirlos, en ese momento ocurre algo interesante. Lo habitual era que el primogénito, en este caso Manasés, fuera el que recibiera la bendición más grande. Pero por algo que solo el Eterno sabe por qué le tocó el corazón hacia a Israel que lo hiciera, él bendijo mayormente a Efraín que a Manasés. Y le dio la bendición, como leemos en el 48:19 de Bereshit de Génesis, que de Efraín
iba a venir una multitud de naciones, una multitud de naciones. Esta multitud de naciones es lo que se llama como Melo Hagoyim, o la plenitud de los gentiles. Se habla inclusive que de la descendencia de Efraín se iban a levantar multitud de naciones. Eso lo pueden leer en Bereshit, en Génesis 49, 19. De Efraín iba a venir multitud de naciones. Se le estaba dando una bendición de que a través de Efraín iba a venir un montón de personas al conocimiento del Eterno. ¿Ok? Y así se llegó a cumplir. ¿Ok? Efraín lleva ahora la bendición de la primogenitura de la casa de Israel. Aunque el primogénito era Rubén, que fue el primer nacido de los hijos de Israel, la bendición de la primogenitura fue colocada sobre José. Y en específico sobre los hijos de José cayó sobre Efraín. Y la casa de Efraín es conocida en la escritura en muchas ocasiones como la casa de Israel. Y esta casa llegó a constituir multitud de naciones. Por eso, como aparece en la pantalla, estamos hablando de Abraham, a Isaac, pasa a Jacob o Israel y llega a Efraín esta bendición. ¿Ok? Acordemos que era una parte de la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso se cumplió a través de Efraín. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando ellos están en Canaán, sucede una gran hambruna y de ahí ellos regresan, tienen que ir a Egipto por causa de esta hambruna, pero después en los tiempos de la liberación por medio de Moisés, vuelven a la tierra de Canaán. ¿Ok? Y a punto de cruzar el río Jordán, cuando ellos iban en ese éxodo que les tardó la cantidad increíble de 40 años, ellos a punto de cruzar el Jordán, el Eterno les recuerda el pacto que habían hecho. Ellos sí van a continuar siendo el pueblo, sí y solo si se mantienen obedeciendo a Yahweh, su Elohim, su Todopoderoso, si guardan sus mandamientos, si guardan sus estatutos. Todo eso le va a ocurrir para bendición. Hay muchas bendiciones que están descritas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, para el israelita que es obediente a los misbot o mandamientos del Eterno. Pero recordemos algo interesante, no solamente a veces somos muy dados a recoger o a seleccionar solamente lo que es bendición. Recordemos que la desobediencia también trae consecuencias. Y el Eterno también le especifica a Israel las tristes consecuencias que les podrían llegar si ellos eran desobedientes. Y así llegó a ocurrir. En Deuteronomio 28, 6, 4, si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, Deuteronomio 28, 6, 4, una de las, por así decirlo, maldiciones que vino sobre Israel fue precisamente que si ellos eran desobedientes, iban a ser dispersados. Eso lo puede leer ahí usted en el 28, 6, 4. Y también en el libro de Levítico, también usted va a encontrar de esta maldición, por así decirlo, que iba a venir sobre los hijos de Israel por causa de desobediencia. Eso lo pueden leer ahí en el libro de Levítico, cuando ustedes van a darse cuenta de que el Eterno también había dejado que si ellos no eran obedientes, fueran dispersados. Y eso lo pueden leer allá en el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 33. Mucho también relacionado con no permitir que la tierra guardara su reposo. Y como dice en 28, 6, 4 de Deuteronomio, por causa de la idolatría, por causa de dejar a Yahweh su Elohim y servir a otros dioses ajenos, por causa de eso iba a venir dispersión sobre Israel. Ok,
Básicamente, por causa de esa desobediencia, la nación de Israel fue dispersada. Leemos ahí en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, que porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Cuando el Eterno vio que su pueblo continuaba en desobediencia, a pesar de los claros llamados de sus profetas, que eran sus portavoces, de decirles que se devolvieran de sus malos caminos, tuvo mucha paciencia, tuvo mucha misericordia con ellos, pero llegó el momento indicado de que lastimosamente el Eterno retiró su valla protectora y permitiera que los pueblos paganos trajeran desolación sobre la tierra de Israel. Primeramente, esa desolación en el 721, antes de la era común, las tribus de Asiria vinieron y tomaron a las tribus del norte de Israel y se las llevaron a la dispersión. Ahí en la pantalla, con las líneas rojas y verdes, vemos más o menos por dónde fueron que ellos fueron llevados. Pero resulta que la tribu de Judá, que estaba al sur, también continuó en rebeldía delante del Eterno. Y entonces lo que estaba en Deuteronomio y en Levítico se cumplió sobre ellos, porque también en este caso el Judá fue dispersado. Pero en este caso se utilizó otro poder pagano, que fue el poder de Babilonia. Y Babilonia llevó durante 70 años a los hijos de Judá a la dispersión. Pero es algo interesante que debemos de entender, es que a pesar de que de la tribu de Israel nunca volvieron a su lugar natal, la tribu de Judá sí volvió después de 70 años. Y eso usted lo puede leer allá en el libro de Daniel, capítulo 9, donde usted va a ver donde el mismo Daniel se pone a consultar en el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías estaba profetizado que esta dispersión, este castigo o esta maldición, por así decirlo, que caía sobre Judá, solo iba a durar 70 años. Pero en el caso de Israel, la tribu del norte, la dispersión no tenía un término. La casa de Efraín, la casa de Israel, fue dispersada entre todas las naciones hasta el sol de hoy. Volviendo con la presentación, tenemos que entonces que la casa de Israel se quedó a través del mundo, dispersada, esparcida, como dice la Escritura, mientras que la casa de Judá volvió al tiempo, al cabo de los 70 años, y volvieron a restaurar mucho de la fe de sus padres. Inclusive restauraron el servicio del templo. Y para eso el Eterno utilizó a dos grandes líderes, que fue Nehemías y a Esdras. Eso ustedes pueden leer toda la historia en el libro de Nehemías y Esdras, donde ven las dificultades que ellos tuvieron para poder restaurar el culto religioso sobre ese lugar. Pero ya lo que era la monarquía que había existido ya no fue igual. Ellos tuvieron muchos problemas entre sí muchas veces, inclusive los paganos que caían de vez en cuando sobre esa zona los desolaban, y nunca fue igual. Inclusive cuando se recuerda en Hanukkah, lo sucedió en Hanukkah, que tiene que ver con la invasión de los griegos, cuando estos establecieron hasta sacrificios paganos en el templo. Eso provocó una grande ira y hizo que los macabeos se levantaran en armas y para eliminar todo ese sacrilegio que se estaba realizando. Ok, volviendo a la presentación, por favor, tenemos que entonces la tribu de Judá es la que volvió a esa tierra. Ok, dice el Deuteronomio 29:1, estas son las palabras del pacto que el Eterno mandó a Moshe que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Ok, ese pacto tenía que ver con guardar los mandamientos, los estatutos y sus leyes. Ok, estas son las palabras que el Eterno le mandó a
a Israel, a los hijos de Israel. Por cierto, la frase hijos de Israel aparece, según lo que busqué, por lo menos en la Torá, 300 y más de veces mencionada esta frase. ¿Ok? Dice que ese pacto que se hizo con los hijos de Israel, no se hizo solamente, dice ahí en Deuteronomio, dice que no hizo ese pacto no solamente con los que estaban ahí presentes, sino también con los que no estaban ahí. Con esos también estaba haciendo pacto el Eterno. O sea, ese era un pacto para siempre. Es un pacto, un juramento que se había hecho entre el Eterno y su pueblo Israel. Y no necesariamente con solamente los israelitas que estaban ahí en ese momento en el monte, sino, o esos que estaban a punto de cruzar el Jordán, sino con todos los descendientes de estas tribus, que como ya vimos, por causa de la desobediencia, por la causa de la rebeldía, por causa de mezclarse con los paganos, fueron dispersados a través del mundo entero. ¿Ok? Y muchos hoy en día no conocen esta verdad, que las tribus de Israel están a través de todo el mundo. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Esos son los de la promesa, los hijos del pacto. A todo futuro israelita y cualquiera que se ate a sí mismo a Israel, entra en la promesa, en la bendición, pero también que sepa muy claramente que también este pacto, como condicional que es, incluye también sus castigos, por así decirlo, por causa de desobediencia, porque el Eterno se está comportando como un padre para Israel. Ok, los reyes de Israel más conocidos, los tres primeros, Saúl, David y Salomón. En el tercero de ellos, en Salomón, lastimosamente ocurre una gran desobediencia. Acá en el mapa podemos ver cómo estaban distribuidas las tribus de Israel a través de esa tierra, ¿verdad? Que todavía hoy existe ahí. ¿Ok? Vemos en la pantalla también que el reino, cuando fue partido, cómo fue dividido en el sur y en el norte. Claramente vemos en la parte inferior, Judá es esa tribu de la cual descienden todos los judíos, e Israel son los que son llevados a la dispersión por todo el mundo, mientras que Judá solo es llevado a Babilonia y regresa al cabo de 70 años. Y son los que continuaron presentes en esa región y continúan presentes hasta el día de hoy en esa región. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, en los tiempos de Salomón, lastimosamente, Salomón se aparta de la adoración al único Elohim verdadero y empieza a adorar a otros dioses. Empieza a adorar a Astoret, a la diosa de los sidonios y a otros dioses ahí que eran de esa zona, porque Salomón lastimosamente se une con mujeres paganas y estas lo incentivan a dar ofrendas a estas deidades paganas. ¿Ok? Y no guardó los estatutos y las ordenanzas como lo había hecho su padre David. ¿Ok? Los de la casa de Israel durante mucho tiempo se ha hablado que estaban perdidos. De hecho, durante los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría, muchos sabían a qué tribu pertenecían. Muchos sabían que estaban al otro lado del río Éufrates, según decía Josefo, un historiador judío. Pero durante los últimos 2000 años, estamos hablando en este tiempo, en la era común, durante los últimos 2000 años, muchos de estos israelitas perdieron su identidad, perdieron sus raíces y se alejaron totalmente de la casa de Israel, cumpliendo lo que la profecía hablaba de que ellos iban a ser dispersados y que iban inclusive lastimosamente a adorar al palo y a la piedra, como dice en la escritura. Iban a adorar a dioses ajenos que sus padres nunca habían adorado, pero ellos no saben que ellos son de la casa de Israel. Ellos vienen de esa casa, ¿ok? Pero han perdido su identidad por el paso del tiempo, ¿ok? El Eterno en su misericordia manda a un pastor a recoger a esas ovejas que están perdidas.
Dice en el libro de Johanán 10:3, ¿quiénes son estas ovejas? A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, vean qué interesante, eso es algo que me llama la atención que hace el pastor. El pastor saca las ovejas, que son suyas, las pone delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta, ¿ok? Él es la puerta, Yeshua es la puerta para volver a Israel. Dice en Jeremías 50:17, Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. Y en el libro de Miqueas 2:12 dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal, y harán gran estruendo por la multitud de los hombres. O sea, esa multitud de naciones, este pastor está recogiendo a esas ovejas que están perdidas, que están siendo perseguidas, a ese remanente de Israel que está a través del mundo. El Eterno en su misericordia manda a un pastor. Pero no estaban perdidos para siempre. Dice el libro de Ezequiel 11:16, por tanto di, así dice el Eterno, aunque yo los he echado lejos entre los gentiles, y aunque yo los he dispersado por las naciones, sin embargo seré para ellos un pequeño santuario en las tierras a donde hayan ido. Ok, vean qué interesante. Nos confirma lo que nos habla la Escritura acá, que el Eterno, a pesar de que los ha mandado por todo lado del mundo, el Eterno no se ha olvidado de ellos. Y el Eterno los quiere volver a juntar. El Eterno sabe que están entre los gentiles, que muchas veces se han mezclado con las costumbres de los gentiles, que se han unido a adoraciones falsas, pero el Eterno los está llamando de vuelta para que vuelvan a sus raíces, al conocimiento del único Elohim verdadero, Yahvé, el Padre de nuestro Salvador Yeshua. Ok, dice en el libro de Ezequiel 34:12, que él como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersados en un día nublado y oscuro. Aquí interesante cómo hay profecía con respecto a esta restitución o a esta reunión de Israel de vuelta. Dice en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 7 dos cosas bien interesantes. Dice en esa confesión, en esa oración que Daniel hace con respecto a lo que le estaba ocurriendo, dice lo siguiente: tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Y atención a esta parte, dice que de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, ¿a causa de qué? De su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Vean qué interesante que Daniel tenía claro que Israel, había unos que estaban cerca y otros que estaban lejos, y estaban dispersos en diferentes lugares de la tierra. Ahora vamos a ir, tengan en mente esos dos puntos de Israel, los que están cerca y los de lejos, porque muchos de esos términos se utilizan en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, para hablar de esta reunión de Israel. ¿Ok? Este es el pastor que viene a recoger las ovejas. ¿Ok? ¿Qué características tiene la casa de Yehudá o Judá? Ellos hasta el sol de hoy, como dice en el libro de Romanos, ellos tienen una ventaja sobre muchos de nosotros. ¿En qué sentido? En que ellos, como fueron la casa que fue mantenida allá en la tierra de Israel, ellos tienen una ventaja que dice en Romanos capítulo 3 versículo 1, dice que qué ventaja pues tiene el judío, o de qué le aprovecha la circuncisión. Romanos 3:2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les fue confiada la palabra del Eterno. Queridos amigos, si la casa de Yehudá en la misericordia del Eterno no hubiera vuelto a su tierra,
les quiero decir algo, ni Biblia tendríamos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que fueron depositarios, ellos guardaron durante todas estas centurias, guardaron la palabra del Eterno. En cambio, las otras tribus perdieron su identidad, no así con la casa de Yehudá. Ellos no perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad. Y a estos son los que Daniel llama en el capítulo 9 los que están cerca. Estos son los que se mantuvieron cerca, los que hasta el sol de hoy están ubicados en esa región de la tierra. ¿Okay? ¿Qué más? Israel son las 10 tribus del norte y fueron dispersas entre todas las naciones después de esta dispersión por causa de rebeldía. Hay que ser sinceros. Judá y Israel, la casa de Efraín, fueron llevadas a la cautividad y el Eterno se aprovechó de esa cautividad, de esa dispersión, de esa diáspora a través del mundo para que el conocimiento del Eterno fuera llevado. Pero el punto es que tuvo que venir ese castigo de la dispersión por causa de la desobediencia, por alejarse del conocimiento del Eterno. Y eso es lastimoso, pero el Eterno tenía un plan B y se aprovechó para poder expandir su conocimiento a través del mundo. Cuando vino nuestro Mesías, Yeshua, él encontró ese panorama. Él encontró a los judíos establecidos ahí en la tierra de Israel, bajo el yugo romano, pero ¿qué pasaba? Los demás hermanos de Judá estaban dispersos a través de diferentes regiones del mundo y habían perdido la identidad de la casa de Israel. Ya adoraban a otras deidades, ¿verdad? Bueno, volviendo aquí a la presentación que tenemos en esta noche, que esperemos que les esté siendo de mucha bendición, que estas 10 tribus son llevadas, las del norte, por diferentes naciones. ¿Ok? En esta dispersión que ocurre con ellos, viven entre los gentiles, se mezclan con ellos y adquieren muchas veces de las costumbres de ellos. Inclusive se olvidaron del nombre de Yahweh. Eso lo podemos leer en Jeremías 23-27 y empiezan a invocar a otro. Invocar, recordemos que la palabra invocar significa llamar, y en este caso ya invocan otros dioses. Y estos de Efraín son gente de riqueza, según la bendición que Israel les dio en Génesis 49-22. Ahí otra vez volvemos a poner ahí el mapa. En el mapa ustedes pueden ver, digamos, dónde fueron ellos dispersados. Eso es lo que dice Amós 9:9, cuando dice que la casa de Israel fue zarandeada entre todas las naciones. Ok, ahí ellos perdieron totalmente su identidad y empezaron a servir a otras deidades. Ok, lastimosamente eso llegó a ocurrir a través del tiempo. Esos de Israel no entienden la Torah, perdieron su identidad. Y aunque dice en el libro de Oseas 8:10, en el versículo 12, aunque les escribí de las grandezas de mi Torah, para ellos fueron tenidas por extrañeza. O sea, cuando usted le habla a esos de Israel que están en la dispersión acerca de la ley del Eterno, de los estatutos, mandamientos, para ellos es cosa extraña. Para ellos es algo que ellos nunca han visto. Esta casa de Israel es llamado no mi pueblo, ¿ok? Son los que están lejos y son las ovejas perdidas. En pos del Eterno ellos van a volver. El león de la tribu de Judá rugirá de nuevo y ruge ya para que esos hijos dispersos de la casa de Israel vuelvan a sus raíces, ¿ok? ¿Dónde están ahora esas 12 tribus en el Nuevo Testamento? Para muchos parece extraña esa pregunta porque muchas veces uno nada más lee el Nuevo Testamento y pareciera que solo están los judíos. Pero hay que leer un poquito con más cuidado. En el libro de 1 Pedro 1:1, Pedro estaba muy claro. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el preconocimiento de Dios el Padre,
Entonces esos estaban expatriados, estaban en la dispersión. ¿En dónde? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya eran elegidos según el preconocimiento, o sea, ellos ya conocían del Eterno, pero estaban en medio de esas naciones paganas que vemos ahí. Santiago también conocía de este asunto. Dice que Santiago, siervo del Eterno y del Señor Yeshua, el Mesías, a las 12 tribus que estaban en la dispersión y les manda saludos. Los apóstoles, los seguidores de nuestro Salvador, una de las primeras misiones que ellos tuvieron fue precisamente trabajar a favor de las tribus que estaban perdidas, de aquellas que vino el Mesías a buscar, aquellas que el Mesías mismo dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas ovejas son las 10 tribus que habían sido llevadas a la dispersión a través del mundo, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, etc. Y no es de extrañar que los discípulos de Yeshua fueron primeramente a buscarlos a ellos. Entonces usted va a leer en el Nuevo Testamento la carta a los romanos. No crea que eran romanos gentiles. Está hablando a israelitas, judíos muchas veces, que vivían allá en Roma, a los cuales se les mandaba la carta, la exhortación, para que conocieran que Yeshua había venido, que traía buenas nuevas de salvación para ellos, para eso que habían anhelado durante tanto tiempo, que era que el Salvador apareciera en medio de su pueblo. Ok, entonces, ahora viene una pregunta bien interesante. ¿Estos que estaban ahí eran paganos? Ahora ya lo dijimos un poquito atrás. No, pues no eran paganos, eran israelitas que habían perdido su identidad, el conocimiento del Eterno, y se habían mezclado entre los gentiles. ¿Ok? Y les llegaban el mensaje de que el Mesías había venido. ¿Te has preguntado entonces por qué gentiles paganos detestaban a los judíos y estaban tan dispuestos a aceptar a un Mesías judío? Era porque no eran gentiles, no eran gentiles paganos, eran israelitas que habían perdido su identidad. Amós 9:9 nos dice: porque aquí que yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todos los gentiles. Dice Juan 7:33, entonces Yeshua dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después me voy al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. ¿Ok? Decían entonces los judíos entre sí: ¿qué será lo que está pensando Yeshua? ¿Será que se va a ir porque va a ir a hablarles a los que están en la dispersión entre los griegos y a enseñar a los griegos? Ellos se hacían esas preguntas porque ellos pensaban que Yeshua se iba a alejar para ir a hablarles a estos ovejas perdidas que estaban metidas entre los griegos, entre los romanos y entre todas las naciones paganas. Pues la misión principal de Yeshua fue primeramente preparar a estos 12 para que ellos fueran a hablarles a estos que estaban en la dispersión. Entonces él muchas veces, cuando uno lee en el Brit Hadashah, en los evangelios, uno se da cuenta que el campo de acción de Yeshua en su ministerio de los 30 años para adelante, básicamente se centró con la casa de Judá, con los que estaban cerca, como decía Daniel, con los que estaban cerca. A ellos les llevó el mensaje, para después, como dice en la gran comisión que aparece en el libro de Mateo, dicen que tenían que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vayan a todas las naciones, vayan y busquen a estas ovejas perdidas y llévenles en el mensaje las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Y así ellos se fueron a todas esas tribus que estaban mezcladas entre los gentiles. Eran gentiles israelitas y de aquellos de la promesa que estaban por todo lugar del mundo. Y a estos, inclusive Shaul, Pablo, se fue a predicarles. Santiago, Pedro, todos ellos, todos los discípulos, todos aquellos 12, gastaron su vida llevándoles estas buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Dice Romanos 9:24. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo entre los gentiles, entre los judíos, perdón, sino también entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a lo que no era amada, amada mía.
Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim, del Dios viviente. ¿Okay? Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la Torá, de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué todas estas personas guardan cosas de la Torá, de las instrucciones, si no la conocieran? Porque el Eterno ha puesto en el corazón de los hombres esas instrucciones. Él no solamente le interesa ponerlas en un papel o en una piedra, lo que a él más le importa es ponerla en el corazón de nuestros corazones. Y eso es lo que vamos a leer más adelante en el libro de Jeremías 31. ¿Ok? Vean lo que dice Jeremías 31, 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, aquellos que están en la dispersión, esas tribus del norte. Dice, después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Vean qué interesante esta parte. Es lo que nos estaba hablando Shaul aquí atrás, en Romanos 2:15. Habla que esos tienen la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde estaba ese concepto antes? Porque recordemos que ni Shaul ni ninguno de los discípulos podía venir a contradecir lo que otros profetas hubieran hablado. Precisamente era lo que decía Jeremías 31, cuando decía que el Eterno iba a escribir en el corazón de las personas, iba a escribir su Torah, sus instrucciones, pero específicamente a qué persona le va a escribir esas Torah, esas instrucciones, para que sean su pueblo, a la casa de Israel. Eso lo podemos leer ahí en Jeremías 31, 33, a esos que están en la dispersión. Ok, la historia del olivo, ustedes lo han leído, creo que en el libro de Romanos, tiene un precursor en el libro de Jeremías, Jeremiyahu 11:16, cuando dice, el Señor te puso por olivo verde, hablando de Israel, de hermosos frutos y de bella apariencia, pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que la prendieran fuego y se quebraran sus ramas. De este olivo es el que nos habla después en Shaul en el Romanos 11, este que hablaba en Jeremías, y hace un comentario bien interesante. En este caso Shaul dice, hablándole a Israel, a Judá también, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural, tú que eres gentil, fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Se pregunta Shaul. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Ojo, dice que no quiere que ignoremos este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel, en este caso hablando a la casa de Judá, le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vea qué interesante. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, Israel tendrá un endurecimiento parcial, no total. Muchos han descartado a la casa de Israel en su totalidad, cuando la misma profecía nos habla de que es un endurecimiento parcial. Y entonces todo Israel va a ser salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sion y apartará la iniquidad de la impiedad de la casa de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ok? Cuando él haga de las dos casas una sola casa. ¿Cuáles dos casas están divididas? La casa de Israel y la casa de Judá están divididas, pero el Eterno, a través de su buen pastor, está haciendo la reunión de ambas casas. Dice Efesios 2, 11, 22, recuerden que en otro tiempo ustedes eran llamados gentiles, llamados incircuncisos. Versículo 12, pero recuerden que en ese tiempo estaban separados del Mesías y excluidos de la ciudadanía de Israel. Para ustedes eran extraños los pactos de la promesa, no tenían esperanza y sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿recuerdan la frase de Daniel 9? Los que están cerca y los que están lejos, esos lejos son la casa de Israel. Pero ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, o sea, vueltos a Israel por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz.
que de ambos pueblos, agrego ahí, hizo uno. ¿Cuál uno? Israel. Y derribó la pared intermedia de separación. ¿Ok? El Mesías, su misión era reunir de nuevo a las dos casas. ¿Ok? Para crear en sí mismos de los dos un nuevo hombre. Y para reconciliar con Elohim a los dos en un cuerpo por medio del madero, de la cruz. ¿Ok? Ahí él hizo esa reunión de esas dos casas. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Les suena familiar eso? Eso es lo que dice en Daniel 9:7, cuando habla de la casa de Israel y de la casa de Judá. ¿Okay? Isaías 57:18-19 nos dice, he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Eterno, y yo lo sanaré. Hay promesas en la Escritura de esa restauración, de la reunión de las dos casas que estuvieron separadas por causa de esa rebeldía. El Eterno tiene un remanente en esas casas y las está reuniendo a través del Mesías. ¿Ok? Así pues que ya ustedes no son extranjeros, sino son conciudadanos ciudadanos de ¿cuál pueblo? Del pueblo de Israel, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Yeshua el Mesías la piedra angular. ¿Por quién vino el Mesías entonces? El Mesías vino para juntar a ese pueblo disperso y ser un solo pastor. ¿Ok? Dice en Juan 11:52, dice que también vino a reunir en uno a los hijos del Eterno que estaban dispersos. ¿Cuáles eran los hijos que estaban dispersos? La casa de Israel. Mateo 15:24 dice, no he sido enviado, sino enviado por quién, por el Padre, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Mesías, ¿por quién vino? Vino a mostrarnos la gran historia de amor de todos los tiempos. ¿Cuál fue esa gran historia de amor? Él, a pesar de que se había divorciado de ellos por la infidelidad, él había sido un marido fiel para Israel, ellos se convirtieron como una adúltera, una prostituta, inclusive le llega a decir así la Escritura. Judá e Israel se convirtieron infieles con el Eterno. Pero sabemos que para que una persona se pueda casar con otra persona, alguno de los dos cónyuges tenía que morir. El Eterno entonces les tuvo que dar carta de divorcio, pero no se podía casar hasta que él también, y eso es lo que vamos a ver, algo interesante, él muriera para poder volverse a estar libre, para poderse juntar a su pueblo. Ok, eso nos lo habla en Jeremías 3:1 de esa reunión, de ese nuevo casamiento, ¿verdad? Romanos 7:2 nos dice, pues la mujer casada está ligada por la Torá a su marido mientras él viva, pero si el marido muere, queda libre de la ley, de la Torá con respecto al marido. Y eso es lo que tuvo que hacer el Mesías. Él tuvo que morir, él tuvo que dar su vida para poder volverse a casar y reunirse de nuevo con la novia. El novio murió por la novia, y ese novio, por eso nos habla allá hasta en el libro de la Revelación, que vuelve a tener una cena de bodas, porque él se vuelve a casar con su novia, que es su pueblo. Ok, ya estamos terminando. Sí les quiero dejar claro, tú eres Israel, si perteneces a este pueblo, a este pacto, a ese que el Mesías ha reunido, a ese que el Mesías ha juntado entre todas las naciones. Obviamente incluye volver al pacto, a los mandamientos, a los estatutos y a sus leyes. No puedes ser tú una novia o una esposa infiel, una esposa que viole los votos matrimoniales. Y esos votos matrimoniales están especificados acá en las Escrituras. Son todos esos mandamientos, estatutos y leyes que el Eterno le dio a su pueblo Israel. Si, como dijo la moabita Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Yo oro para que ustedes puedan juntarse al Elohim de Israel y puedan guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes y comportarse como una esposa fiel, como dice en el libro de la Revelación, sin mancha y sin arruga. Que el Eterno nos pueda bendecir. Los esperamos la próxima semana de nuevo en Shalom TV CR. Recuerden nuestra página en Facebook, Shalom TV CR.
y los números de teléfono 6171-9999 y 8814-5449 para que nos puedan contactar, que el Eterno, el Dios de Israel los pueda bendecir, y si el Eterno los permite nos vemos de hoy en 8. Shalom.